Siempre pensé que los secretos en una empresa se descubrían por accidente. Un comentario fuera de lugar, un correo mal enviado, un archivo que alguien deja abierto. Jamás imaginé que, para conocer la verdad sobre la mía, tendría que fingir mi propio despido. Y mucho menos imaginé que, al hacerlo, destaparía algo capaz de destruir no solo carreras, sino también vidas. No exagero. El día que decidí desaparecer como empleado fue el día en que descubrí que tan sucia puede ser una empresa por dentro, incluso cuando por fuera parece perfecta. Todo comenzó con un rumor, un susurro, casi imperceptible, que escuché mientras pasaba delante de la sala de reuniones. Era una frase corta, dicha en voz baja, pero lo suficiente para detenerme en seco. No puede enterarse. No todavía. No reconocí la voz. O quizá no quise reconocerla. Fingí que no había escuchado nada y seguí caminando. Pero esa frase se quedó clavada en mi cabeza como una espina. ¿Quién no podía enterarse? ¿De qué? ¿Por qué ese tono? A partir de ese día, cada gesto, cada mirada y cada silencio en la oficina me hicieron sentir que algo estaba muy mal. Como si hubiera una especie de niebla invisible que envolvía a todos menos a mí. Al principio pensé que solo estaba paranoico. El ambiente laboral no era precisamente agradable. Mucha competencia, poca transparencia, egos demasiado grandes en oficinas demasiado pequeñas. Pero entonces comenzaron los detalles. Las cosas que ya no podía ignorar. Un día, por ejemplo, noté que varios archivos habían sido modificados sin permiso. Fechas alteradas, cifras borradas, informes duplicados. Al preguntar al respecto, todos se encogían de hombros o fingían no entender la pregunta. Incluso mi jefe, que normalmente controlaba hasta el aire que respirábamos, evitó mirarme directamente. «No te preocupes por eso», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Solo ajustes internos». Esa frase, ajustes internos, la decía cada vez que quería que alguien se callara. Después de ese día, me convertí en un observador silencioso. Empecé a notar que ciertas personas entraban a la oficina muy temprano o salían demasiado tarde. Se encerraban en salas sin ventanas. Decían que trabajaban en un proyecto especial. Pero nadie sabía cuál. Ni siquiera los directivos con más antigüedad. Era como si hubiera dos empresas dentro de la misma, una visible y otra completamente oculta. Hasta que llegó lo que yo llamo la gota negra. No la gota que colmó el vaso, sino la que lo contaminó por completo. Una tarde recibí un correo dirigido supuestamente a mí, aunque claramente no estaba destinado para mis ojos. Decía: «Los movimientos del mes pasado deben desaparecer del registro antes del viernes. Ya sabes qué hacer. Nadie puede rastrear los cambios. Esta vez no puede haber errores». El remitente era uno de los jefes del área financiera. Un hombre que siempre presumía de ética, valores y trabajo limpio. Me quedé paralizado. Releí el mensaje 20 veces. No podía creer que lo hubiera recibido yo. O tal vez sí. Quizá fue un error. Quizá me lo enviaron sin querer. O quizá, solo quizá, había sido enviado a propósito. Una advertencia. Una amenaza velada. O una forma de medir mi reacción. No contesté. No dije nada. Solo guardé el correo en una carpeta oculta y fingí que no existía. Pero desde ese día supe con certeza que había algo turbio. Algo que no podía ignorar. Algo que, de salir a la luz, derrumbaría más que simples números. Pero, ¿cómo investigarlo sin llamar la atención? ¿Cómo descubrir la verdad sin que ellos me borraran igual que querían borrar esos registros? La respuesta llegó sola. Una noche, mientras revisaba informes, escuché a dos gerentes conversar sin darse cuenta de que yo seguía allí. «Si lo descubre, tendremos que sacarlo de la empresa cuanto antes», dijo uno. «O hacer que parezca que él se equivocó», respondió el otro. Como siempre. Ese como siempre me golpeó directo al estómago. No era la primera vez. Ya habían hecho esto con otros empleados. Personas que un día estaban en su puesto y, al siguiente, desaparecían entre rumores de mal desempeño, errores graves o malos hábitos laborales. Siempre sin pruebas. Siempre sin explicaciones. Siempre de forma silenciosa. Y entendí que podía ser el siguiente. Pero también entendí algo más importante. Si me iban a sacar, no sería siguiendo sus reglas. Sería siguiendo las mías. Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida. Fingiría que efectivamente me habían despedido. Me convertiría en un fantasma. Uno que ellos no podían rastrear, controlar ni callar. Solo así podría entrar en los lugares donde antes no podía. Solo así podría observar sin ser observado.
Solo así podría descubrir qué estaban ocultando. Tenía claro que sería arriesgado, muy arriesgado, pero también sabía que era mi única oportunidad. Los días siguientes actué como siempre. Trabajé, saludé, sonreí, pero al mismo tiempo preparaba mi salida falsa. Moví papeles, copié archivos, guardé copias cifradas de los correos, revisé cámaras, analicé horarios. Y entonces, en un golpe de suerte, o quizás del destino, escuché a mi jefe decir algo que confirmó que mi plan era inevitable. Lo sacaremos la semana que viene, dijo. Ya hablamos con recursos humanos. Ese era yo. Sin duda. No tenía tiempo. Tenía que actuar ya. Y así lo hice. Una mañana, antes de que la oficina se llenara, imprimí una carta de renuncia obligada. Dejé mis objetos personales en una caja y salí por la puerta con una calma que no sentía. Nadie sabía que esa carta era falsa. Nadie sabía que no la había escrito recursos humanos. Nadie sabía que no estaba renunciando, sino empezando a investigar desde el otro lado. Esa noche, cuando oficialmente ya no estaba en la empresa, regresé. No como empleado, no como víctima, no como alguien que había sido expulsado. Regresé como alguien que ya no tenía nada que perder. Y lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Entré al edificio medianoche, cuando no había seguridad física y solo funcionaban los sensores de movimiento. Conocía cada rincón de la empresa, cada pasillo, cada punto muerto donde las cámaras no alcanzaban. Pero entrar ya no como empleado, sino como alguien que oficialmente no existía dentro del registro, me aceleraba el corazón de una forma que no había sentido nunca. Si me descubrían, no podían simplemente despedirme. Podían inventarse cualquier cosa para silenciarme. Y después de todo lo que había visto, ya no me parecía imposible. Mi tarjeta de acceso seguía funcionando. Demasiado fácil. Eso significaba que Recursos Humanos aún no había tramitado nada, confirmando mis sospechas. Me querían fuera, pero aún estaban preparando la forma de justificar mi despido. Esa ventana de tiempo era mi única oportunidad. Mi destino estaba claro, la sala 4C. La sala donde los gerentes se encerraban a hacer ajustes internos. Una sala con un cristal opaco que nadie podía ver desde fuera. Siempre pensé que allí guardaban documentos importantes, pero jamás imaginé que me iba a encontrar algo tan grave. El primer sobresalto llegó cuando encendí el ordenador de la sala. Pedía una contraseña que solo los directivos tenían, pero yo había observado durante meses. Gestos, patrones, teclas. Y un día, sin querer, había visto uno de ellos escribirla tras un reflejo en la pantalla. Mis ojos la habían memorizado sin que yo lo intentara. La escribí con cautela. Acceso concedido. El sistema no era como el resto de la empresa. No tenía carpetas normales, ni accesos convencionales. Era un panel diseñado para ocultar información. Se veían nombres en clave, fechas sueltas, abreviaturas que parecían inofensivas. Pero cuando empecé a abrir los archivos uno a uno, las piezas comenzaron a encajar como un puzzle oscuro. Había registros financieros duplicados, informes paralelos, versiones de documentos que jamás se enviaron a clientes, rentabilidades infladas artificialmente, reducciones inventadas para justificar despidos que jamás debieron ocurrir. Todo formaba parte de un sistema diseñado para manipular la realidad de la empresa y presentarla como un éxito cuando en realidad era un barco con filtraciones graves. Pero eso no era lo peor. Había un archivo marcado como no compartir. No tenía fecha ni firma de autor. Solo un nombre, lista M. Sentí un escalofrío sin saber por qué. Lo abrí. Había nombres. Decenas, algunos conocidos. Algunos empleados que aún trabajaban allí. Otros que habían sido despedidos de manera sospechosa. Junto a cada nombre había un comentario, como una clasificación. Potencial riesgo. Demasiado curioso. Leal pero débil. Controlado. Volátil. Reemplazable. En observación. Eliminar. Mi nombre estaba allí. Riesgo inminente. Sentí que el aire se me escapaba. Todo cobró sentido de golpe. No era incompetencia, ni un error, ni una mala racha. Habían decidido apartarme desde hacía tiempo. Yo estaba marcado. Y lo más aterrador era que muchos de los que estaban clasificados como eliminar habían sido despedidos semanas o meses antes, algunos incluso de forma humillante y repentina. Me quedé paralizado. No sabía si llorar, correr, gritar o arrancar el cable del ordenador. Estaba viendo cómo la empresa clasificaba y destruía personas como si fueran piezas defectuosas.
Y yo era una de ellas. Seguí explorando los archivos. Encontré otra carpeta con datos aún más sensibles. Conversaciones internas entre gerentes donde planificaban qué información ocultar antes de auditorías, qué empleados debían callar y a cuáles debían culpar de errores que no habían cometido. Pero había un patrón que destacaba entre todos los mensajes. Una frase repetida entre distintos directivos. El proyecto M no puede salir a la luz. Cada vez que ese nombre aparecía, los mensajes se volvían más crípticos y tensos. Eliminar inconsistencias antes del viernes. Revisar accesos de colaboradores curiosos. Rastrear actividad del área operativa. Controlar narrativas. Pero hubo un mensaje que me dejó completamente helado. Si alguien descubre la conexión, proceder con la solución final. ¿Qué demonios significaba solución final? ¿Un despido? ¿Una amenaza? ¿Una destrucción completa de reputación? No lo sabía, pero no quería averiguarlo. Aún así, había algo más que necesitaba descubrir. Algo que se repetía, silencioso pero inquietante. Proyecto M. ¿Qué era? ¿Por qué era tan peligroso? ¿Por qué querían ocultarlo a toda costa? Justo entonces escuché un ruido detrás de mí. Cerré la pantalla de golpe y me quedé congelado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían desde el pasillo. Pasos. 3, 4. Cercanos. Me agaché detrás de la mesa. Mantuve la respiración. Las luces del pasillo dejaron una sombra en la puerta. Una figura se detuvo justo un segundo, como si supiera que había alguien dentro. Mi cuerpo entero era un temblor contenido. Después de unos eternos 5 segundos, la sombra desapareció. Esperé un minuto completo antes de salir de mi escondite. Mi camisa estaba empapada de sudor. No podía seguir allí. Tenía que copiar la información y salir antes de que alguien regresara. Conecté una memoria USB. Copié la carpeta completa. Los documentos, los correos, la lista, todo. Cuando terminé, la retiré y apagué el ordenador. Pero justo cuando estaba por salir de la sala, escuché un sonido que me hizo detenerme por completo. Un teléfono vibrando en el escritorio. El teléfono que no estaba allí cuando llegué. Alguien había entrado. Alguien había estado conmigo en la misma sala. Alguien sabía. Me acerqué lentamente. La pantalla mostraba una llamada entrante. El nombre decía: Supervisor M. Mi sangre se congeló. Ese era el nombre que había visto en los archivos. El nombre detrás de los mensajes más oscuros. El responsable de la lista M. El arquitecto del proyecto secreto. Y aunque la llamada terminó sin que nadie la contestara, el terror real llegó al ver la notificación debajo. Un nuevo mensaje. ¿Ya lo encontraste? No hablaban del teléfono. No hablaban del archivo. Hablaban de mí. Salí de la sala 4 sin atreverme a respirar. Cada paso que daba parecía producir un eco demasiado fuerte, como si las paredes escucharan. La notificación del teléfono ajeno seguía quemándome en la mente. ¿Ya lo encontraste? Esa frase no iba dirigida a un empleado, ni a un jefe, ni siquiera a un equipo. Era un mensaje claro, directo, y el objeto de esa búsqueda era yo. A medida que avanzaba por los pasillos, empecé a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Las cámaras parecían moverse, o tal vez era mi paranoia. Las luces parpadeaban con un ritmo extraño. Y, por primera vez desde que trabajaba allí, el edificio me pareció hostil, como si fuera una criatura viva tratando de expulsarme, o atraparme. Me acerqué a la escalera de emergencia en lugar del ascensor. Sabía que si alguien ya sospechaba de mi presencia, cualquier movimiento en los accesos principales quedaría registrado. Subir por la escalera era más lento, pero también más seguro. Mis pasos sonaban amortiguados, pero mi respiración era un ruido ensordecedor en mi cabeza. En un momento pensé que iba a desmayarme del puro miedo. Cuando por fin llegué a la planta baja, escuché algo que me obligó a detenerme en seco. Voces. 2 personas hablando cerca de la entrada. Me asomé discretamente. Eran 2 supervisores. Nunca los había visto a esa hora. Llevaban carpetas y hablaban en tono bajo, casi conspirativo. Él no debía tener acceso a esa sala, dijo uno. No importa cómo entró, respondió el otro. Lo importante es encontrarlo antes de que salga del edificio. Sentí un nudo en la garganta. No estaban hablando en abstracto. Estaban hablando de alguien concreto. Y solo había una persona que no debía estar allí esa noche. Yo. Retrocedí lentamente. No podía arriesgarme a cruzar la entrada. No sin saber si había más personas vigilando. Tenía que pensar. Rápido.
Conecté los puntos en mi cabeza. Si habían dejado un teléfono en la sala, si habían recibido una llamada del supervisor M, si ya estaban buscándome, significaba que sabían que alguien había accedido al archivo prohibido. Y si sabían eso, no iban a esperar a que Recursos Humanos redactara una carta de despido falsa. Tenía que salir por otro lugar. El sótano no era la opción más agradable, pero había un acceso de servicio que conectaba directamente con el estacionamiento, y desde allí, con una salida lateral que casi nadie usaba. Era mi única oportunidad. Me dirigí hacia allí con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Cada vez que doblaba una esquina imaginaba encontrar a alguien. Y mientras bajaba las escaleras al sótano, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos acelerados bajando desde arriba. Venían hacia mí. No pensé. Solo corrí. El sótano estaba oscuro. Las luces tardaban en encenderse por sensores, y corrí entre sombras, con las manos rozando paredes frías que parecían cerrar el paso. Las tuberías resonaban con cada movimiento. Me sentía como un fugitivo, porque lo era. Cuando llegué a la puerta de servicio, la empujé con todas mis fuerzas. Abrió. Una ráfaga de aire húmedo me golpeó la cara. Entré al estacionamiento, vacío y silencioso. Y entonces escuché voces desde la escalera que acababa de abandonar. Revisen el sótano. Alguien abrió la puerta. No tenía tiempo. Corrí entre los autos, agachado, tratando de mantenerme entre las sombras. El acceso lateral estaba a unos 20 metros. 20 metros que se sintieron como kilómetros. Y cuando llegué, encontré la puerta cerrada con llave. No dentro, por fuera. Alguien ya había estado allí. Alguien había anticipado esa salida. Busqué en mis bolsillos con desesperación. No tenía herramientas, no tenía nada. La puerta metálica parecía burlar cualquier intento de forzarla. Miré alrededor buscando una alternativa y entonces vi algo que me provocó un escalofrío. Una sombra. Al principio pensé que era producto del miedo. Pero no. Alguien estaba parado al final del estacionamiento. Sin moverse. Observándome. Silueta alta. Inmóvil. Esperando. Y entonces reconocí la figura. No por su rostro, que aún estaba en penumbra, sino por la postura. Una postura rígida. Controlada. Como quien ha vigilado a otros toda su vida. Era él. El supervisor M. El hombre detrás de la lista. El que enviaba los mensajes. El que sabía quién era riesgo, quién era reemplazable y quién debía eliminarse. Se acercó sin prisa, como si supiera que no tenía escapatoria. No deberías estar aquí, dijo, su voz profunda resonando entre los coches. Me quedé inmóvil. No tenía salida. No tenía un plan. No tenía forma de enfrentarlo. Tu acceso fue suspendido, continuó. Tu clasificación se mantiene. Eres un riesgo. Y los riesgos deben controlarse. Dio un paso más. Mi corazón parecía explotar. ¿Por qué la empresa hace esto? Logré preguntar con un hilo de voz. Sonrió. Una sonrisa fría. Vacía. La empresa no hace nada, respondió. La empresa solo obedece. Su respuesta era un enigma y una amenaza al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿Qué eres? Pregunté temblando. Él inclinó ligeramente la cabeza. Soy quien mantiene el orden, dijo. Y tú has abierto una puerta que no debía abrirse. En ese instante, escuché un ruido detrás de él. Pasos rápidos. Voces. Estaban llegando otros supervisores. Estaba rodeado. Y entonces, justo cuando pensé que todo había terminado, mi teléfono vibró en el bolsillo. Con manos temblorosas, lo saqué. Un mensaje. Sin remitente visible. 3 palabras. No te muevas. Antes de que pudiera procesarlo, el estacionamiento se oscureció completamente. Las luces se apagaron. Todas. Al mismo tiempo. Gritos. Pasos. Confusión. Y detrás de mí, una mano. No para atraparme. Para sacarme de allí. Alguien sabía dónde estaba. Alguien sabía que estaba en peligro. Alguien estaba protegiéndome. Pero no tenía idea de quién. La mano que me sujetó desde atrás no fue brusca, sino firme, decidida. Sentí un tirón y, antes de que pudiera reaccionar, la persona me empujó hacia un rincón del estacionamiento donde la oscuridad era más densa. Mi respiración era un temblor. Mis piernas apenas respondían. Todas las luces estaban apagadas, como si el edificio entero hubiera sufrido un corte eléctrico perfectamente sincronizado. Los supervisores gritaban, buscando linternas, chocando entre ellos, llamando a seguridad. El caos me envolvió, pero la mano que me sostenía permaneció tranquila,
casi protectora. Sí, M, susurró una voz desconocida. No tuve tiempo para dudar. Mis opciones eran pocas: seguir esa voz o caer en manos del supervisor M. Y aunque cada parte de mi cuerpo gritaba miedo, esa voz tenía algo que no tenía nadie allí dentro: urgencia y humanidad. Me agaché y corrí detrás de la figura que me había rescatado. No sabía si era hombre o mujer. Solo veía una silueta moviéndose con precisión entre los autos, como si conociera cada rincón del estacionamiento. Cruzamos por detrás de una columna, luego por un pequeño acceso de mantenimiento que yo jamás había visto. De pronto, la persona empujó una compuerta baja y entramos en un túnel estrecho y frío. «Rápido», ordenó. Me metí detrás de él, o ella, y la compuerta se cerró. El ruido del estacionamiento desapareció al instante, reemplazado por un eco metálico y silencioso. Respiré hondo, intentando recuperar el control de mi cuerpo. «¿Quién eres?», pregunté cuando pude hablar. La figura encendió una pequeña linterna de mano. Su rostro apareció ante mí. Reconocí los ojos al instante. Era Clara, una empleada del área administrativa, la mujer más invisible de la empresa. Siempre callada, siempre eficiente, siempre trabajando más horas que nadie, y nunca metiéndose en problemas. Alguien tan silencioso que la mayoría ni siquiera recordaba que existía. «¿Tú?», susurré, incrédulo. «¿Cómo?». «No hay tiempo», me interrumpió. «Te he estado observando desde hace semanas. Sabía que estabas empezando a juntar las piezas. Y sabía que ellos iban a ir por ti». Mi mente intentó procesarlo todo, pero no podía. Era demasiado rápido. «¿Sabías del proyecto M?», pregunté. Ella asintió. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. «Trabajo en el departamento que carga los archivos confidenciales», respondió. «He visto más de lo que debería. Y cuando supe que tú estabas en la lista, supe que no tenías mucho tiempo». «¿Qué es realmente el proyecto M?», pregunté con un nudo en la garganta. Ella apagó la linterna por un momento, respiró hondo y respondió en la oscuridad. «Monitoreo, manipulación, miedo». Cada palabra cayó como un golpe seco. «Es un sistema clandestino que los altos cargos utilizan para controlar la información interna», explicó. «Fabrican narrativas, eliminan rastros comprometedores, manipulan datos financieros y clasifican a los empleados para moldear el ambiente». «¿Moldearlo cómo?», pregunté. «Con miedo», susurró. «Controlan quién sube, quién baja, quién es culpado, quién es sacrificado. Si alguien cuestiona, investigan su vida. Si alguien cuestiona demasiado, lo desaparecen dentro de la empresa. No físicamente, pero sí profesionalmente. Pierde reputación, pierde oportunidades, pierde estabilidad, hasta que renuncia voluntariamente». El corazón se me aceleró. «¿Y el supervisor M?», pregunté. «¿Quién es realmente?». Ella tragó saliva antes de responder. «Es el arquitecto del sistema», dijo. «Un fantasma. No aparece en los registros de la empresa, pero tiene más poder que cualquier directivo. Es quien decide las clasificaciones, quien elige objetivos, quien da la orden de destruir carreras completas». Pensé en la lista, en mi nombre marcado como riesgo inminente. «¿Por qué me ayudaste?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella se acercó un poco y, por primera vez, vi un brillo de rabia en sus ojos. «Porque yo también estuve en esa lista», dijo en voz baja. «Hace 2 años. Volátil. Esa fue mi etiqueta. Me culparon de un error que no cometí. Perdí un ascenso, perdí estabilidad, perdí amigos. Y cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Me convertí en invisible para sobrevivir. Pero cuando te escuché empezar a preguntar, supe que tú no te ibas a quedar callado como los demás». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Y cómo salimos de aquí?», pregunté. Ella encendió de nuevo la linterna, apuntó hacia el fondo del túnel y dijo: «Hay una salida que da al exterior. Pero escucha bien, cuando salgas, no vuelvas a tu casa. No vuelvas a usar tu tarjeta del transporte. No pagues con tu banco. Ellos te rastrean. Y cuando el supervisor me descubra que no estás en el edificio, va a activar el protocolo de desaparición real». Sentí un sudor frío en la nuca. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Ella metió la mano en su chaqueta y sacó un pendrive. «Esto tiene todo lo que necesitas», dijo. «La lista M, las conversaciones, los datos alterados, incluso grabaciones de reuniones clandestinas. Es suficiente para destruirlos».
Pero necesitas sacarlo de aquí y entregarlo a alguien que pueda moverlo sin miedo. Mi mano tembló al tomar el pendrive. ¿Y tú? Pregunté. ¿Vendrás conmigo? Ella negó suavemente. Yo ya estoy muerta para ellos, dijo con una sonrisa triste. No tengo nada que perder. Pero si yo me voy contigo, me rastrearán en minutos. Necesitas moverte solo. Quise insistir, pero el sonido de un portón metálico golpeando resonó muy cerca del túnel. Clara apagó la linterna. Ve, susurró. Ahora, Clara, intenté decir. Corre. No tuve opción. Corrí por el túnel estrecho, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía salirse del pecho. Detrás de mí escuchaba pasos, órdenes, gritos que se filtraban desde el estacionamiento. Al final del túnel, una rejilla de salida. La empujé con todas mis fuerzas hasta que cedió. Caí al exterior, al callejón frío y oscuro detrás del edificio. Respiré aire libre por primera vez en horas. Corrí sin mirar atrás. Corrí como si el mundo entero me persiguiera. Porque, en cierto modo, así era. Y mientras huía, con el pendrive en mi mano, entendí algo que heló mi sangre. No solo había fingido mi despido, había firmado mi sentencia de guerra. Y el Proyecto M no iba a dejarme escapar tan fácilmente.